¿Aún dudas cuándo tienes que utilizar el verbo ser o el verbo estar? Después de este video vas a tener la capacidad no solo de entender la diferencia entre los verbos, sino también de elegir cuál de los dos vas a utilizar, porque lo importante es lo que tú quieres transmitir. Te voy a enseñar a sentir cómo elegimos el verbo ser o estar los nativos según lo que queremos expresar. Yo soy Diana Isabel, profesora de español, y en los últimos 4 años me he dedicado a ayudar a estudiantes de español como lengua extranjera a entender y a sentir el idioma como lo hacemos los nativos. Así que te doy la bienvenida a Español en Contextos. En este espacio vas a tener la oportunidad no solo de aprender español en contextos reales, sino también de sentir y percibir el idioma como lo hacemos los nativos. El primer consejo que te voy a dar para poder utilizar de una manera muy natural y muy segura tanto el verbo ser como el verbo estar es que dejes de relacionar el verbo ser con algo permanente y el verbo estar con algo temporal. Eso no tiene nada que ver con el uso de estos dos verbos y creo que la principal razón por la que seguramente estás confundida o confundido siempre que tienes que elegir cuál de los dos verbos es. Teniendo en cuenta esto, voy a decirte que el verbo ser siempre debes de utilizarlo cuando quieras referirte a las características de algo, de alguien, de un lugar, de una cosa, de una situación, etc. Las características lo que dicen es qué es lo que diferencia a una cosa de lo demás que sea semejante. ¿Qué es lo que identifica esa persona, esa cosa o ese lugar de otras personas, de otras cosas o de otros lugares con alguna semejanza? Es lo que habla de la esencia, de la naturaleza de eso que estás describiendo. Y por otro lado, cuando queramos expresar que hay una condición externa que está afectando nuestra esencia, nuestro ser o nuestras características, ahí es cuando vamos a utilizar el verbo estar. No importa si ese cambio que nos está haciendo o esa afectación va a durar 1 minuto, va a durar una semana, 1 año o va a ser para siempre, porque nosotros nos estamos refiriendo es en el momento en que estamos describiendo esa cosa, esa persona o ese lugar. No estamos yendo más allá, tanto para hablar de una característica como de un cambio de estado. Los nativos en ningún momento estamos pensando de aquí al futuro si eso va a ser para siempre o si va a durar corto tiempo. Simplemente nosotros nos concentramos en lo que queremos expresar. Queremos expresar cuando hablamos del verbo ser, que es la esencia, que es lo que lo caracteriza, que es una de las primeras cosas en las que yo pienso cuando me refiero a ese lugar, cuando me refiero a esa persona. Y cuando estoy utilizando el verbo estar es porque me quiero referir a que hubo un cambio en su estado, que algo externo lo afectó y tampoco me importa, no me interesa en este momento saber cuánto va a durar ese cambio. Simplemente quiero destacar que es algo que cambió, pero que no está afectando su esencia, que sigue siendo, si estoy hablando de un árbol, sigue siendo un árbol, que si estoy hablando de una sopa, sigue siendo una sopa, que si estoy hablando de mi mamá, sigue siendo mi mamá, pero todas esas cosas o personas han tenido una alteración en sus características por algo externo que pasó. Ahora vamos a ver algunos ejemplos para poder hacer el contraste entre las características o el estado de una cosa o de una persona. Vamos a comenzar hablando de comida. Piensa en un postre que te guste mucho. Yo en mi caso voy a pensar en el tiramisú. Si tú me preguntas por qué me gusta el tiramisú, te voy a decir que es porque amo el sabor a café que tiene, me encanta el toque de cocoa que tiene también,
me gusta mucho el sabor del mascarpone y su combinación toda completa cuando me la tomo también con un café. Es un postre que disfruto muchísimo. Pero si de pronto alguien me sirve un tiramisú como el que estamos viendo, voy a decir, este tiramisú está un poco aguado, está con una textura que la verdad no es la que yo esperaba. Puede que no esté tan fresco. Puede que no esté hecho con queso mascarpone, sino con otro tipo de queso. En fin, voy a hablar del estado que tiene ese postre en particular que yo estoy viendo frente a mí. No estoy pensando en que esa descripción que yo estoy haciendo de ese postre va a cambiar o no en 5 minutos. Yo no estoy pensando en eso, simplemente estoy muy decepcionada viendo mi tiramisú y estoy quejándome si estoy en un restaurante diciendo, este no es el tiramisú que yo esperaba. Yo tenía unas expectativas muy altas y pensé que iba a estar perfectamente hecho, que iba a tener una temperatura ideal, que los sabores iban a ser algo que yo reconociera como un buen tiramisú. Entonces, aquí es donde tú puedes darte cuenta que no importa si el estado que no está cumpliendo mis expectativas, o sea, las características de un buen tiramisú, van a ser permanentes o temporales. Y seguramente van a ser permanentes, porque para cambiar este tiramisú a un tiramisú bueno, que sea rico, que esté en óptimas condiciones, va a ser muy difícil. Ahora vamos a hablar de personas. ¿Cómo describimos a personas utilizando ser y estar? Les voy a hablar de una cantante que es colombiana y que es reconocida a nivel mundial. Si aún no sabes quién es, también te voy a decir que ella tiene una tendencia libanesa, por ello se destaca por sus bailes espectaculares. Si aún no sabes quién es Shakira. Ahí yo estaba dando unas características que son una forma de identificarla a ella dentro de el grupo de cantantes femeninas colombianas. Ahí yo no me estoy refiriendo a si esas características van a ser para siempre, porque yo no sé si ella va a ser cantante toda la vida. Yo no sé si ella va a bailar toda la vida con esa destreza que está reflejando en estos momentos. Simplemente me estoy refiriendo a lo que la va a destacar, lo que va a hacer que sepamos que es Shakira. Y cuando hablamos del estado, en este caso puedo decir que ella actualmente, en el momento en que yo estoy grabando el video, ella está soltera. Pero no utilizo el verbo estar porque yo piense que ella se va a casar o va a tener una relación dentro de muy poco. No, simplemente yo quiero hablar que su estado actual, su estado civil en este momento es soltera. No sé cuánto tiempo ella va a estar soltera. Y otra cosa que puedo decir es que ella en este momento, en el 2025, cuando estoy grabando el video, ella está de gira. Tampoco sé cuánto tiempo va a durar su gira, no he mirado, no he revisado. Solo yo sé que las condiciones externas a ella hacen que ella esté desempeñando algo que es parte de su carrera profesional. No la identifica a ella estar de gira, no la identifica a ella estar soltera. Y si ahora les digo que les voy a hablar de una planta, les voy a dar las características para que ustedes identifiquen cuál es. Esta planta se caracteriza por tener un tallo leñoso, un tallo que se eleva y que a cierta altura se ramifica para tener ramas y hojas. Creo que ya sabes que estoy hablando de un árbol.
Ahora te voy a mostrar la siguiente fotografía. ¿Qué ves diferente o anormal aquí? Es el estado de los árboles o la forma de los árboles. En este caso, si por primera vez estás viendo este bosque, vas a decir estos árboles están curvados, están torcidos, porque las expectativas que tú tienes o el conocimiento, lo que para ti es normal de un árbol es que no tengan esa forma así curvada y sobre todo que es el bosque completo el que tiene la forma curvada. Es algo que no es normal para nosotros. Pero si yo te digo que este bosque fue sembrado más o menos en 1930, por esa época, y que es un bosque que tiene 400 pinos aproximadamente, es decir, ya lleva un gran tiempo con estas características. Las personas que vayan a describir estos pinos ya no van a decir que los pinos están curvados, sino que son curvados, porque ya es algo que los identifica. Ya cuando vayas a describir este bosque, va a ser importante que des esa característica, que lo digas en la descripción para que las personas lo identifiquen. Ahora, si hablamos de la Torre de Pisa, también podemos ver la misma situación. En el momento en que comenzaron a construir esta torre, añitos después, comenzó a inclinarse. Me imagino que en ese momento, cuando los arquitectos comenzaron a ver el estado de la torre, dijeron, está inclinada, se está inclinando. Buscaron una solución, terminaron de construirla y tiempo después, la torre ha sido reconocida a nivel mundial como un lugar turístico porque precisamente tiene esa característica. Es inclinada, es una torre inclinada. Si pudiéramos decir que está inclinada, es el estado, exactamente está inclinada. Pero ¿qué pasa? Que ya ese estado pasa a formar parte de sus características. Entonces, para poderla identificar, vamos a decir que es inclinada. Ahora vamos a hablar de situaciones, de experiencias, de eventos, que es algo que me he dado cuenta que es un poco difícil de describir para mis estudiantes. Por ejemplo, si yo hoy voy a un concierto de Shakira, es la primera vez que voy al concierto. No tengo expectativas, no sé cómo va a estar, espero que esté muy bien, sí, pero no sé qué más voy a poder encontrar o experimentar en el concierto. Cuando termine el concierto, puedo decir, estuvo bien, estuvo genial o estuvo aburrido, dependiendo cómo me haya sentido. Voy a decir, seguramente voy a decir, estuvo porque no estoy muy segura si es una característica de esa experiencia que tuve. Pero, por ejemplo, si de verdad la pasé muy bien, si me sorprendió gratamente, si de verdad superó las expectativas mínimas que tenía de cualquier concierto, podría llegar a decir, fue fantástico el concierto, fue maravilloso. Yo le estoy dando ya una característica a ese concierto. También puede ser que yo vaya al primer concierto de Shakira y digo, estuvo bien, me gustó". Voy al segundo concierto de Shakira y digo, estuvo muy bueno, de hecho estuvo mejor que el anterior. Y ya después del tercer concierto, puede ser que empiece a decir, los conciertos de Shakira son maravillosos, son increíbles. Estoy dando ejemplos del primero, el segundo, el tercero, pero desde el primer concierto, de hecho, yo ya puedo comenzar a decir, los conciertos de Shakira o de cualquier artista son maravillosos, porque es algo que me impactó tanto que yo, Diana Isabel, le voy a dar una característica. Es mi percepción, es como yo sentí el concierto y es como cumplió mis expectativas. Pero otra persona puede decir, sí, ese concierto a mí me pareció súper aburrido. Fue muy aburrido.
los conciertos de Shakira son terribles, son súper aburridos. Esa persona puede haber estado en el mismo concierto que yo, en los mismos conciertos que yo, y tuvo otra percepción, tuvo otro sentimiento. Entonces aquí es donde tenemos que analizar qué es lo que yo quiero expresar, qué es lo que yo quiero que la persona que me está escuchando sienta. Y ahí es donde yo voy a decidir si elijo el verbo ser para que esa persona sepa que es algo que identifica la situación, el día, el momento que pasé, o simplemente fue una primera percepción que tuve, algo que no le quiero dar mucha fuerza ni importancia. Ahí utilizaría el verbo estar. Ahora vamos a ver otro ejemplo. Supongamos que hoy comienzo a trabajar en una empresa y hoy empiezo a darme cuenta cómo va a ser el trabajo en esta empresa, el volumen que voy a tener de trabajo, si voy a estar muy ocupada o no. Muy seguramente el primer día no voy a poder dar una percepción completa de cómo fue mi día o cómo estuvo mi día. Puede que yo diga el día estuvo suave o el día estuvo muy ocupado. Pero después de una semana, probablemente si veo un patrón y es que todos los días son agotadores para mí, yo voy a comenzar a darles una característica porque es algo que ya va a identificar mis días. Son agotadores en esa empresa o en ese cargo. Puede ser que, al contrario, los días no son agotadores, son días agradables que disfruto mucho, pero hay un solo día que de pronto fue muy ocupado, fue un día muy difícil. Ahí puedo decir, ese día fue súper difícil, ese día fue muy ocupado para mí. Entonces, cuando yo tengo una primera percepción de algo, puedo utilizar el verbo estar porque estoy viendo el estado de ese día, de esa situación, de ese momento. Y cuando ya yo me siento convencida de cómo es, cuando yo le quiero dar una característica a esos días o a ese evento o a esa experiencia, puedo utilizar el verbo ser para hablar de una característica que yo misma le estoy dando. Después de ver estas explicaciones, creo que me vas a entender cuando mis estudiantes a veces me preguntan, ¿qué digo, ser o estar? Y ahí es cuando yo les respondo, no sé qué quieras expresar, dime, ¿qué es lo que quieres expresar? ¿Quieres expresar una característica? ¿Quieres expresar un estado? Y si estamos hablando de una situación, dime tú, ¿vas a reflejar eso que me vas a decir, esos adjetivos como características o como estados? Vamos a resumir. Cuando quieras hablar de la esencia, de la naturaleza, de la identidad de algo, vas a utilizar el verbo ser. Y cuando quieras hablar de condiciones externas que están afectando el estado de algo, de alguien, vas a utilizar el verbo estar. No vas a pensar en que es permanente o que es temporal. Tú simplemente te vas a concentrar en el momento presente. Estás hablando de las características de esa cosa, de esa persona, de ese lugar. No te interesa cuánto tiempo va a estar así, porque estás hablando de su esencia y naturaleza en ese momento. Igualmente, vas a hablar de su estado, vas a hablar de qué condición está en ese momento esa cosa, esa persona o ese lugar y no importa cuánto tiempo vaya a durar. Después, esas condiciones que están haciendo un estado específico de algo o de alguien, si se vuelven estables, se van a convertir en características. Ahora vamos a hacer un ejercicio práctico para que puedas diferenciar cuándo utilizar ser o estar según lo que tú mismo o tú misma quieras transmitir o quieras expresar. Te estoy mostrando en esta imagen algo y te pregunto, ¿qué es? Es decir, quiero que me des características para que yo pueda identificarlo. Y ahora me gustaría que me dijeras cómo está, cuál es su estado.
Bueno, con este ejemplo ya podemos ver que es una fruta, es una manzana y es una manzana verde. Y en el estado podemos decir que está mordida, ha pasado un poco de tiempo desde que alguien la mordió, entonces está un poco oxidada. Si lleva más tiempo, seguramente está un poco deshidratada. Pero esos estados no están cambiando la esencia, que es una fruta y que es una manzana. Y seguramente esos estados de que está mordida y está oxidada no van a cambiar. Lo más seguro es que van a permanecer así o se van a ir transformando en otro tipo de estado. Siguiente imagen. ¿Qué es? ¿Y cómo está? Sí, está rota. Es una ventana que está rota. El hecho de que esa ventana esté rota no hace que deje de ser una ventana, no está afectando su naturaleza ni su esencia, simplemente su estado. Pero ese estado que es rota va a permanecer para siempre. No sabemos. Depende si el dueño de la casa o el edificio de esa ventana está dispuesto a cambiar la ventana, posiblemente va a cambiar el estado. Pero si no, pues esa ventana va a seguir rota para siempre. Entonces aquí vemos claramente la diferencia entre la naturaleza y la esencia, que es una ventana, y cómo está la ventana. En esta imagen podemos ver unas personas, por lo que podemos identificar en la imagen quiénes son. Sí, seguramente son una familia, la mamá, el papá y las dos niñas. ¿Y cómo están? ¿Dónde están? Podemos ver que están en la playa, que están felices, están divirtiéndose, están pasando un momento en familia, están a gusto, están cómodos. Pero cuando yo estoy hablando de todos estos estados, no puedo identificar de quién estoy hablando, porque cualquier persona puede estar feliz, cualquier persona puede estar en la playa, cualquier persona puede estar a gusto, puede estar cómoda y en familia. Pero si yo comienzo a describirlos físicamente, a dar sus características, a dar de pronto su nacionalidad y a decir más cosas que forman parte de su esencia, de su personalidad, muy seguramente las personas que los conocen van a saber de quiénes estamos hablando. Ahora vamos a practicar un poco más acerca de las primeras percepciones, de la comida o de momentos en nuestra vida. En la fotografía estamos viendo dos niñas que están comiendo pizza. Supongamos que es la primera vez que las niñas prueban esa pizza de ese restaurante en específico. Entonces va a ser su primera experiencia y están hasta ahora disfrutando la pizza o viendo si les gusta o si no les gusta. El padre o la madre seguramente quiere saber si les gustó o no. En este momento, los padres podrían hacer una de estas dos preguntas que me gustaría que tú me dijeras cuál crees que es la más indicada que podría ser al saber que es la primera vez que ellas prueban la pizza de ese restaurante. Podría ser ¿cómo es la pizza? O podría ser ¿cómo está la pizza? ¿Cuál crees que es la correcta? La pregunta correcta sería ¿cómo está la pizza? Y ahí ellas van a responder, está muy rica, está deliciosa o simplemente no está buena, está insípida, no me gusta. En este caso podemos ver que es la primera vez que ellas la prueban o experimentan su sabor. Por ello decimos está. Pero si a una de ellas le gusta mucho la pizza, le encanta, no tiene duda alguna de que le gusta y de que es muy rica, podría utilizar el verbo ser, porque ella le está dando ya una característica
para ella, según su gusto. Entonces ella podría decir, esta pizza es deliciosa, esta pizza me encanta. Y de ahora en adelante ya tiene definida muy bien la característica de la pizza de ese restaurante. La otra niña, por otro lado, si ese día dijo, está rica, ya, la siguiente vez que la prueba puede decir, sí, esta pizza está muy rica. Puede ser que ya a la segunda vez o a la tercera vez que prueba la pizza se convence, ya comienza a darle una característica porque ya permanece, está estable esa condición o ese estado de deliciosa, entonces para ella ya se convierte en una característica y la pizza de ese restaurante es deliciosa. Espero que hayas aprendido mucho en este video y si aún tienes preguntas sobre el tema Serie Star, puedes dejarlas en los comentarios y no te preocupes porque va a haber muchos videos más sobre este tema. Y si quieres seguir aprendiendo español en contexto médico, te invito a ver el siguiente video, donde a través de una conversación en una sala de emergencias en un hospital, vas a aprender diferentes expresiones que serán muy útiles en el momento en que tengas que transmitir y expresar tus síntomas y tu malestar general a un doctor o a una enfermera. De esta manera podremos seguir aprendiendo español en contextos. ¡Chao!